El Señor les bendiga. De verdad que nos gozamos de estar unidos una vez más en la presencia del Señor para adorarle y para también estudiar su santa palabra. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 19. Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 hasta el versículo 19. Voy a leer la versión Reina Valera 1960, que dice de la siguiente manera: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Gloria damos a Dios por su palabra. Quiero compartirles en esta mañana un tema que he titulado El amor del Señor. El amor del Señor. El amor es la necesidad más grande de todo ser humano. O sea, todos, más que alimento, vestido, casa, empleo, otras cosas que pensamos que necesitamos, más allá de eso, la necesidad básica, primaria de todo ser humano es amar y ser amado. Recibir amor de sus seres queridos, recibir amor y también poder brindar desde su corazón amor
Sin embargo, en cuanto a esto estamos muy limitados. Por cierto, algunos llaman este mes, o muchas personas, este mes de septiembre como el mes del amor y la amistad. Y es una buena oportunidad para que nosotros aprendamos acerca del amor, y queremos hacer un énfasis en estos domingos en el amor verdadero, y en este mes de septiembre que como iglesia podamos crecer en comprender el amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor que nosotros debemos practicar y que todos necesitamos. Entonces ampliaremos nuestro conocimiento del amor en este tiempo. Este amor del Señor se ve reflejado en este pasaje. Dice que era la tercera vez que ya Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y había un asunto pendiente entre el Señor y Pedro. ¿Ustedes saben qué ha pasado antes de la crucifixión? Precisamente durante la pasión, que Pedro le había fallado al Señor gravemente, cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Y dice que empezó a maldecir la tercera vez y a decirle a la gente: yo no conozco a ese hombre, yo no soy su discípulo, yo no soy de esos. Y negó su fe, negó su compromiso con el Señor, le dio la espalda al Señor, y esto fue doloroso. Dice que saliendo de ese lugar Pedro fue y lloró amargamente por lo que había hecho. Y esto sucedió pese a que Jesús lo había advertido. El Señor le había dicho a los discípulos: todos ustedes me van a dar la espalda y me van a dejar solo esta noche. Ese mismo día lo había dicho. Y Pedro, de manera especial Pedro, en Mateo 26:33 había dicho: aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Aunque todos te den la espalda, yo nunca te voy a dar la espalda. Aunque todos renuncien a su fe y se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Y el Señor esa ocasión, mirándolo con amor, le dijo: Pedro, esta noche antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro no podía entender eso, ni podía creerlo. Sin embargo, en la noche, cuando ya habían arrestado al Señor y cuando lo estaban torturando ahí en la casa del sumo sacerdote, Pedro negó al Señor esa noche 3 veces. Y después de eso, y que él sale y llora amargamente, Pedro no vuelve a encontrarse ya con el Señor sino hasta después de la resurrección. Y hasta esta tercera vez es que Jesús tiene un trato personal con Pedro, pero no es acusatorio. El Señor no viene para recriminarle por lo que había hecho. Sin embargo, la pregunta que le hace el Señor a Simón lo lleva a la reflexión de lo que había pasado. En el versículo 15, el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Era lo que él había dicho, ¿no? Aunque todos te dejen y aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Y ahora el Señor, unas semanitas después, le está preguntando: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Es decir, ¿me amas como dijiste aquella vez que lo harías? Y esto le trae a la memoria a Simón ese momento doloroso de la negación. Pero es con amor que el Señor se acerca a ellos y a Simón aquella mañana. Y vale la pena resaltar que aquella mañana, cuando el Señor se apareció a ellos, fue una experiencia parecida a la que ellos habían tenido cuando Jesús los llamó por primera vez. ¿Recuerdan la pesca milagrosa en Lucas 5? Cuando ellos eran pescadores en el mar de Galilea y pasaron toda una noche sin pescar nada, y a la mañana estaba Jesús enseñando en la playa, y esa mañana Jesús se les manifestó, se les reveló, ellos escucharon por primera vez la palabra. Esa noche que no habían pescado nada, Jesús les había dicho algo parecido a lo de ahora: echen la red, vamos de nuevo al mar y echen la red para pescar. Y Simón había dicho: Señor, no hay pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y Jesús le dice: vamos. Y él dice: más en tu palabra echaré la red. Y esa vez
cogieron una cantidad de pescados que llenaron 2 embarcaciones de pescado. Y de rodillas ahí Pedro le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y el Señor le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Y luego empezó el proceso de caminar con el Señor. Esos 3 años de ministerio fue muy bonito. Y ahora la negación, y ya Jesús resucita. Es la tercera vez que se aparece a los discípulos, y ahora se les aparece con una experiencia muy semejante. Toda una noche pescando, entre comillas, sin coger nada, y a la mañana Jesús resucitado está en la playa y les grita desde la playa: ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen: no hay nada, no hay desayuno, no hay pescado, no hay nada. Y el Señor desde la playa les grita: echen la red al otro lado. Y cuando la echan, recogen gran cantidad de peces, e inmediatamente Juan dice: es el Señor. Y Pedro cae en cuenta y se ciñe la ropa y nada hasta la playa. Y cuando llegan a la playa encuentran que Jesús les tiene desayunito en la mañana: pescado a la brasa con pan, y comen con el Señor aquella mañana en buena comunión con Él. Y luego Jesús toma a Pedro aparte y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le recuerda aquella experiencia dolorosa, a lo que él dice: Señor, tú sabes que te amo. Ahora, el amor del Señor había estado hacia Pedro a pesar de su falla. Él había renunciado completamente a ser discípulo, y cuando Jesús resucita, la primera persona que lo ve resucitado es María Magdalena y algunas otras mujeres. Y por medio de estas mujeres Jesús le manda una razón a los otros discípulos. Le dice: dígale a mis discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Y siempre me ha llamado la atención esa expresión del Señor que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 7, porque Jesús dice: díganle a mis discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Y luego, ¿Pedro no era discípulo? Pues es que él había renunciado a ser discípulo. Había negado al Señor y 3 veces había dicho: yo no lo conozco, yo no soy su discípulo, yo no soy de esos. Pero aún así, bajo esa negación, el Señor le hace la invitación. Dice: díganle a mis discípulos, y también invitan a Pedro que llegue allá. Y ahora está Pedro aquí en este encuentro con el Señor, y el Señor viene para tratar con él. El amor del Señor. En primer lugar, el amor del Señor es un amor que nos encuentra, que viene a nuestro encuentro. No importa si quizá también nosotros, como Pedro, le hemos fallado al Señor o le fallamos, pero aún así Él nos busca, Él viene a nuestro encuentro. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo tengo un propósito que cumplir en tu vida. Hay un llamado, hay unos pensamientos de Dios especialmente sobre sus hijos, sobre sus discípulos. Y no porque de alguna manera le fallas al Señor, ya el Señor dice: no, usted no está en nada, deje así, ábrase. Ese no es el Señor. Bendito sea su nombre. Que el Señor con su amor viene siempre a nuestro encuentro. Y aunque a veces somos tan ingratos y le damos la espalda y no vivimos a la manera como Él quisiera, y nos falta mucho para dar la medida de la palabra de Dios y de la voluntad del Señor, podemos contar con ese amor maravilloso del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, y que cada mañana, si sinceramente lo invocamos y nos acercamos a Él, Él abre sus brazos para recibirnos. Algunas personas dicen: no, es que a mí ya me da pena hasta invocarlo otra vez y orarle, porque qué dirá el Señor, qué vergüenza, si Él sabe que yo me he portado tan mal. Y algunas personas dejan inclusive la oración o de asistir a la iglesia o de buscar al Señor porque de verdad se sienten avergonzados. Como Simón Pedro dice: ¿qué voy a ir yo a esa reunión de discípulos? Y necesita una invitación especial del Señor. Que se reúnan mis discípulos y por favor inviten también a Pedro. A pesar que él renunció, tráiganlo por favor. Y se encuentra con él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Deberíamos nosotros hacer lo mismo con las personas que amamos y que nos fallan? ¿Aló? Porque también, ¿verdad? Nos pasa, o no le pasa que las personas que amamos también
A veces nos traicionan o nos dan la espalda o nos tratan con dureza. Nosotros somos consejeros matrimoniales con mi esposa y muchas veces hemos tenido parejas muy heridas, mujeres muy heridas, hombres muy heridos en su corazón, sentados hablando con nosotros y con mucho enojo en su corazón y queriendo tal vez ya tirar la toalla, tal vez ya renunciar y decir esto no va más. Y cuando nos reunimos a veces ahí en la oficina y mirándolos con tanto dolor decimos, pero ¿tú lo amas? Y ella dice, sí, a pesar de todo, sí, lo amo, por eso estoy aquí. Y a él le preguntamos, ¿y tú la amas? Dice, pues claro, yo 30 años con ella, yo la amo y a pesar de esas debilidades. Y es que eso es lo que pasa. Y yo me he estado preguntando siempre, ¿será que porque Pedro negó al Señor no lo amaba o sí lo amaba? Porque uno diría, pero si lo amaba, ¿por qué le falló de esa manera tan horrible? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y ahora la pregunta del Señor es, ¿me amas, Pedro? Y como para no bajar la cabeza y decir, ay Señor, o sea, ¿qué te digo? Después de lo que pasó. Y él dice, sí, yo te amo. Y de verdad Pedro amaba al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Y algunas personas dicen, pero si me ama, ¿por qué hace eso? ¿Por qué me ofende de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? Y es algo que no podemos entender, especialmente en las relaciones matrimoniales. Pero si me ama, la verdad que debería obrar de otra manera, dice ella y dice él también. Si me amara. Y si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí al lado, le podías preguntar, ¿tú me amas? ¿De verdad me amas? Una pregunta parecida que le hizo el Señor a Simón en este encuentro. Y yo creo que Pedro sí amaba al Señor. Sí, claro, lo amaba. Pero Jesús lo dijo. Antes que sucediera, le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí amamos, pero muchas veces terminamos haciendo el mal que no queremos y no haciendo el bien que queremos. Y nos pasa que actuamos contrario a lo que quisiéramos. Es que yo quisiera haber actuado de otra manera, pero se me salió eso. Se le salió la carne, se le salieron esas palabras. Hizo eso por la humana debilidad. Somos tan frágiles, somos tan débiles y el Señor lo sabe. Pero Él quiere que crezcamos en el amor verdadero que profesamos hacia Él y que nos profesamos los unos a los otros. Entonces el Señor en primer lugar viene a nuestro encuentro. En segundo lugar, el amor del Señor es un amor que nos restaura. Es un amor que nos restaura. El Señor no vino aquella mañana para acusar a Pedro, vino a restaurarlo. ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Cuántas veces tuvo que confesar que amaba al Señor? 3. Como levantar esas palabras que antes había dicho y ahora afirmar lo contrario a lo que había hecho y a lo que había dicho. Eso es importante que lo hagamos. Si hemos actuado de una manera que ha enviado un mensaje de desamor, de indiferencia, hasta de odio, de violencia, podemos levantar eso y confesar con nuestra boca el amor verdadero y luego demostrarlo también con actos. Y en esta palabra, cuando el Señor está preguntando a Pedro si lo ama, surgen estas palabras que en el griego significan amor. Hay varias palabras en el griego que se traducen a nuestra Biblia como amor. Entonces nosotros no logramos diferenciarlas en la connotación diferente que tienen en el idioma original, que es el griego para el Nuevo Testamento. O sea, hay varias palabras y varias características o perfiles del amor que nosotros lo leemos en nuestra Biblia simplemente como amor. Y no entendemos amor. El mundo del que venimos confunde el amor con lujuria, con sus propios deseos, con carnalidades, con egoísmos.
y no entiende el verdadero amor. Y el amor lo reclama, pero no lo brinda, no lo dan. Y como no lo recibimos tampoco de nuestras casas, nos cuesta trabajo expresarlo. Entonces tenemos que entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Estas palabras del griego que se traducen a nuestras Biblias como amor son las siguientes. En primer lugar, eros. Eros. Es el amor romántico, es el amor sensual, es el amor de las parejas, de los novios, de los esposos que se aman. Ahora, esto no es malo, en principio no es malo, es parte de la bendición que Dios nos ha dado, solo que ese amor está limitado al matrimonio, ni antes ni fuera de él. Pero gloria a Dios por ese amor, ¿o no? ¿Se siente usted atraído por su esposa, por su esposo? ¿Y los que están solteros? Joven, ¿te gustan las chicas? Chica, ¿te gustan los muchachos? Y ese amor nos permite relacionarnos a ese nivel de pareja y aparearnos y tener sexo y tener hijos, y eso es bueno, es un don de Dios. Dios nos hizo como somos físicamente y emocionalmente, interiormente, y eso está dentro del plan de Dios, pero limitado al matrimonio para conservar y guardar la integridad de la persona y la familia también, la descendencia. Pero Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén y estaban desnudos y les dijo: multiplíquense. Y ustedes saben que hay una sola manera de multiplicarse. Así que el Señor dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y qué bendición el amor eros dentro de la pareja. Algunas parejas, con el paso de los años, se les va enfriando el erotismo y el romanticismo. Y pasó la luna de miel y se acabó la miel y quedaron solo con la luna como lunáticos. Se necesita el eros dentro del marco de lo que Dios establece. Hay un libro en la Biblia dedicado al amor erótico y es Cantar de los Cantares. Qué buen libro, cuando el esposo alaba a la esposa y la esposa alaba a su esposo y resaltan el valor de este valor erótico. Pero es limitado solo a pareja. Otra palabra del griego es estorge. Estorge es el amor fraternal, el amor de amigos. Y la otra palabra es philia, P-H-I-L-I-A. De ahí viene la palabra familia, es el amor de familia. Y cubre también amigos, esos amigos de vieja data, con los que hemos crecido, gente muy allegada a la familia. Tanto el amor estorge como el amor filial es un amor que se vive en la familia y en los círculos cercanos de hermanos y de amigos, de gente que siente un afecto especial. Amas a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus tíos, a las personas de la iglesia también, amigos muy cercanos, muy allegados. Tenemos una relación de amor fraternal y de amor de familia como hijos de Dios también. Entonces ese amor estorge, ese amor filial, es un amor maravilloso también que podemos disfrutar y gloria a Dios por él. Pero es un amor también limitado. A veces en las familias, en lugar de expresarse ese amor, se da hostilidad y hay barreras y hay cosas malucas en la familia. Y en la iglesia también puede pasar, porque el único perfecto es el amor de Dios. Pero en cuarto lugar, la palabra griega que se traduce también como amor en nuestras Biblias es ágape. Ágape. Es el amor puro, incondicional, sublime. Es el amor de 1 Corintios 13, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Es el amor que se puede brindar sin límites, aún a los enemigos. Es el amor que procede de Dios y que lo cubre todo, que no es egoísta, que se da, que se sacrifica, que se entrega como Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Al descender del cielo a buscarnos, el amor de Dios estaba en él, amor ágape. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y todos podemos amar con esa calidad del amor de Dios que está por encima de estos otros amores, sea este
erótico, filial o estorge fraternal. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando Jesús le pregunta a Simón, en el versículo 15, la primera vez, ¿me amas más que estos? Cuando revisamos en el griego, utiliza la palabra ágape. ¿Me amas con amor ágape, como el amor que yo he venido a demostrarles de parte de Dios, y estás dispuesto a todo realmente por mí, aún a entregar la vida? Y Pedro responde, pero no responde con la misma palabra de amor. Él responde con la palabra pilía, es decir, el amor de familia, el amor fraternal. Sí, yo te tengo cariño y te amo como a un hermano, pero eso no era lo que le estaba preguntando el Señor. El Señor le está preguntando es, ¿me amas con amor ágape? Y él dice, sí, te amo con amor filial. Y en la segunda vez el Señor vuelve y le pregunta, y se lo pregunta de nuevo con ágape. Y él vuelve a responder con amor filial. Entonces la tercera vez el Señor le pregunta con amor filial, y él también le responde con amor filial. Sin embargo, el Señor le da una promesa y hace una profecía y le dice, cuando eras joven tú ibas donde querías, pero cuando seas viejo irás a donde no quieres. Extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y Juan hace una nota, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte Simón Pedro había de glorificar al Señor. Esto fue uno de los evangelios, de uno de los libros escritos por Juan, de los últimos que se escribieron junto con el Apocalipsis, y al parecer ya Pedro había entregado su vida por el Señor. Pedro fue crucificado, y antes de ser crucificado él pidió que él no se sentía digno de morir como el Señor Jesús, y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, pero extendió sus manos y lo llevaron a donde no quería, y finalmente termina amando al Señor más que a su propia vida. Y en la historia del ministerio de Pedro, Pedro fue un hombre que amó al Señor con amor ágape, con todo su corazón. Luego lo entendió, se llenó del Espíritu Santo y vivió esta calidad de amor que solo procede de Dios. El Señor restauró su corazón para amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y termina dando su vida por la causa del Señor, cosa que no se atrevía a hacer antes cuando negó al Señor, porque el Señor vino no solo a encontrarlo, sino a restaurarlo. Y qué tremendo apóstol del Señor en el propósito de Dios, que hasta hoy la Iglesia Católica Romana lo identifica o lo reconoce como el primer papa o como el fundador de la Iglesia, aunque realmente Pedro nunca fue papa, pero sí fue una piedra angular para el desarrollo de la Iglesia. Poderosos propósitos, porque el Señor había puesto su mirada amorosa en él, y aunque falló, el Señor vino a su encuentro, lo restauró, lo levantó, lo encaminó en sus propósitos, porque eso es lo que hace el Señor. El amor del Señor, un amor que nos encuentra y un amor que nos restaura. Y en tercer lugar, un amor que nos empodera. Apacienta mis corderos, es lo que el Señor le decía a Simón. Cuida de esos corderitos, de los nuevos creyentes, entrégate por ellos. No pienses en ti, piensa en ellos. Haz la tarea para la cual te he llamado. Apacienta, pastorea mis ovejas, le dijo. Entrégate del todo a esta tarea, y lo empodera de tal manera, como lo acabo de decir, que llega a ser un apóstol muy importante en el desarrollo de la iglesia. Le da su poder. Tanto era el poder de Dios en la vida de Pedro, que dicen los Hechos de los Apóstoles que colocaban a los enfermos en las calles para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y fueran sanados. ¿No le parece esa unción y esa gracia de este hombre que un día negó al Señor, pero que el Señor vino a su encuentro y lo restauró y lo empoderó?
Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles en los primeros 30 años de la iglesia, vemos a un Pedro restaurado, amoroso, amante del Señor con todo su corazón, con toda su vida, y enseñándole a los pastores más jóvenes, diciéndole en su carta, primera de Pedro 5, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino háganlo para el Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él les dará la recompensa. Y amó tanto a la iglesia. Este apóstol escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, y se le debe también el Evangelio según San Marcos. Marcos era discípulo de Jesús a través de Pedro, y algunos dicen que el Evangelio según San Marcos debería llamarse Evangelio según San Pedro. Es la perspectiva de Pedro a través de Marcos, un hombre influyente y poderoso en las manos del Señor, porque el amor de Dios vino sobre él, lo encontró, lo restauró, lo empoderó. Y eso es lo que hará el amor del Señor por nosotros también. No importa que tanto te hayas alejado de Dios o le hayas fallado, el Señor viene a tu encuentro hoy. Y Él no viene para acusarte y para recriminarte ni reclamarte. Viene para levantarte, restaurarte y ayudarte. Y Él no viene para decirte, sí, ya te tiraste tu vida, ya no hay nada que hacer. No, el Señor dice, tranquilo, hay un futuro, hay una esperanza, hay una bendición. Puedes todavía. Para Dios todo es posible, al que cree todo es posible, así que tranquilo, fallaste, pues arrepiéntete, levántate y llénate del Espíritu Santo y del amor de Dios y vive para la gloria de Dios. Y de esa misma manera es que nosotros tenemos que amar. La Biblia dice, de la manera como el amor de Dios se manifiesta en nosotros, que también nosotros podamos brindarlo a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo. No lo desahucies. Se la pasa fallando y haciendo. No, ve al encuentro. Una vez más, ven, restauremos la relación. Volvámosla al curso. Levantémonos una y otra vez. Busquemos a esa persona. Restaurémosla. ¿A quién le corresponde restaurar? No, él que cometió la falta, que se levante, que se arrepiente y que venga, lo quiero ver aquí arrodilladito. No, eso no es lo que hizo Jesús. Jesús fue hasta ese lugar, lo buscó, habló con él, lo restauró, lo puso en su lugar. Y qué bendición. Y si nos llenamos del amor de Dios y lo entendemos como el Señor quiere que lo entendamos, podremos hacer eso. Y el Señor nos va a permitir bendecir a muchas personas a nuestro alrededor con ese amor verdadero. Busquemos en este mes el amor de Dios, entenderlo, conocerlo, practicarlo, el amor ágape. Pero el amor, y quiero concluir con esto, es acción, es demostración. Dice, de tal manera amó Dios al mundo y demostró su amor, que envió a su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros. Y Jesús se entregó por nosotros. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los que ama. Amor son acciones. El amor es un verbo, ¿cierto? Yo te amo, tú amas, él ama, ella ama. Como verbo denota acciones. ¿Qué hacemos para demostrar ese amor? Jesús fue al encuentro de Pedro. Jesús restauró a Pedro. Jesús lo empoderó porque lo amaba. Y no estaba pensando si este me ama. No, yo lo amo y en ese amor lo bendijo. Amor son hechos, no solamente palabras. De eso vamos a estar estudiando el próximo domingo, si Dios nos da la vida, de cómo expresar el amor. Cómo ponerlo en obras, en hechos, para cumplir lo que dice la palabra. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y hay una palabra que finalmente el Señor deja para los esposos. No sé por qué no la dice especialmente a nosotros. No le dice a ellas, pero no lo dice a nosotros. Dice, maridos, para que no suene en plural, porque eso, si lo digo, maridos amen a sus mujeres, es como si tuviera muchas. Lo voy a decir en singular. Marido, ama a tu mujer, ama a tu esposa.
Y digo, no sé por qué la Biblia no le dice a ellas que amen al esposo. En ninguna parte dice. Lo que sí dice es que lo respeten. Bueno, con eso basta, ¿cierto, varones? Pero al hombre nos dice, marido, ama a tu esposa. Pues practiquemos eso esta semana y veamos en qué lo empacamos o cómo le hacemos, qué acciones, y cumplamos lo que el Señor nos manda hacer, y seguramente habrá mucho provecho de eso para nosotros. El verdadero amor, con el amor que viene del cielo, que viene de Dios. Oremos un momentico y que Dios nos llene de ese amor. Dile al Señor de todo corazón, yo necesito de ese amor. De ese amor que viene de ti, de ese amor que fluye de ti, de ese amor que se manifiesta en ti, de ese amor que te llevó a ti a buscar a Pedro aunque te había fallado, que te llevó a restaurarlo, a darle la mano, a sanar su corazón, a redireccionarlo en tus propósitos, Señor. No lo dejaste, no lo abandonaste, no le diste la espalda, no le pagaste con la misma moneda, no le diste una reprimenda. Le mostraste de forma amorosa, después de un desayunito, cuánto tú lo amabas. Y este hombre después dio su vida por ti. Dile al Señor, sana mi corazón y ayúdame a expresar amor de mi corazón. Quítame el enojo, la ira, la rabia, el descontento, la hostilidad. Quita de mí, Señor, todas esas cosas contrarias a tu amor. Y derrama por el Espíritu Santo una unción de amor en esta mañana, en estos días, en esta semana. Es lo más importante que tú dices para tu pueblo, Señor. El mundo sabrá que tú eres nuestro Salvador si tenemos amor los unos con los otros. Y también dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ayúdanos a entenderlo. En este mes, mientras estudiamos este tema, que nuestro corazón crezca en la capacidad de expresar amor y en la capacidad de recibir amor. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Como Pedro soy tan frágil, soy tan débil. A veces resulto haciendo no el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y fácilmente entro en tentación con mis palabras, con mis actitudes, con mis acciones. Pero hoy te pido perdón, Señor, y te pido tu ayuda. Ven a mi encuentro y restaura mi corazón, y fluya dentro de él tu gran amor. En Cristo Jesús. Amén.